¿Qué le parece si empezamos teniendo una oración? Padre, gracias. Gracias por invitarnos a la comunión de tu cuerpo. Te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría como para poder entender lo que significa esto, para darle la importancia que se merece en nuestros corazones este llamamiento. Y oramos, Señor, para que sea una realidad en nosotros la edificación mutua, el amor entre nosotros, el considerar que nuestro hermano es superior a nosotros, en preferirnos a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El primer pasaje que les quería compartir es un pasaje que lo hemos leído un montón de veces y creo que en alguna otra ocasión que me tocó a mí eh, compartirles algo, también lo empezamos por ahí. Pero me gusta muchísimo porque expresa eh, muy bien, muy claro todo lo que venimos hablando eh, durante los últimos fines de semana. Un poco lo tocamos el tema con los varones el domingo pasado, eh, pero bueno, es Romanos 12, del 1 al 5. Lo vamos a leer y después vamos a ir desandando algunas de las cosas que se dicen acá. Dice así: así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Yo me acordaba cuando leía esto de lo que compartió eh, Elizabeth y Rebe cuando hablaban de despojarse y de lo que significa despojarse y Elizabeth lo ponía como ejemplo cuando se faena un animal y se lo cuerea. Y bueno, y acá nos habla justamente de un sacrificio, nos habla de esto, despojo. Y dice que esa es nuestra adoración verdadera, ¿no? Y acá toca bastante con lo que nos habló Santi, de qué significa adorar. Era eso de rendir nuestra voluntad, que es la manera en que nos tenemos que presentar delante de Dios, delante del gobierno de Dios, es en una actitud de adoración, es en completa humildad, rindiendo nuestra voluntad. Y continúa, y no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente, para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por la gracia que me fue dada, digo a cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, que no se considere superior los unos a los otros, eso es lo que está diciendo acá, sino que piense con sobriedad,
según la medida de fe que Dios dio a cada uno. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así los muchos somos un cuerpo en Cristo. Y cada uno, miembros los unos de los otros. Y el domingo pasado Santi nos hablaba, no, el domingo pasado no, el anterior, eh, que fuimos llamados a un gobierno, ¿no? Que un gobierno que no es de este mundo, ¿no? Al gobierno de Dios, al gobierno del reino. Y como recién hablábamos leyendo este pasaje, que la manera que tenemos que presentarnos nosotros ante el gobierno de Dios, que se da en asamblea, es en una actitud de adoración, ofreciendo nuestros cuerpos como sacrificio, no considerarnos en uno superior al otro, ¿no? Sino eh, como iguales, como miembros de un cuerpo sobre el cual la autoridad es Cristo, ¿no? Es el cuerpo de Cristo. Y bueno, Santi desarrolló muy bien todo este tema y yo, para hacer una continuación a lo que él nos enseñaba, me hacía esta pregunta, ¿no? Entonces fuimos llamados a un gobierno. ¿Qué es gobernar? ¿Qué es gobernar? Y gobernar, hay algunas definiciones de diccionario, ¿no? Pero en sí es la expresión de una voluntad, ¿no? Gobernar, el acto de gobernar es llevar a cabo una voluntad en administración de algo, ¿no? Puede ser de una comunidad, de una sociedad, e inclusive desde uno mismo, ¿no? Cuando uno dice, eh, eh, cuando alguien habla de una persona que se gobierna a sí misma, es por ejemplo una persona que no tiene eh, ninguna influencia, se usa esta expresión para gente que no tiene ninguna influencia que coarte su voluntad. Por ejemplo, una persona que tiene una adicción, ¿no? De la cual que vence su voluntad, bueno, es una persona que no se gobierna a sí misma, una persona, ¿viste?, que no puede expresar su voluntad, ¿no? Por lo tanto no puede expresar gobierno. Entonces, veamos esto, que gobernar es la expresión de una voluntad, en acciones, ¿no? Ahora, ¿qué voluntad? Obviamente, nosotros leíamos recién que se trata en el gobierno del reino de Dios de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero decía que nosotros no nos tenemos que adaptar a este mundo, no nos tenemos que conformar con lo que nos dice este mundo respecto a los sistemas de, eh, de gobierno. Y, y, me gustaba porque Santi empezó toda la enseñanza que nos impartió con un pasaje del Génesis de la creación del hombre, y reflexionando muchos de los sistemas que este mundo ofrece para generar gobierno, eh, tienen como objetivo solucionar un problema que se generó en el Edén. Porque cuando el hombre cae, ¿no? Cuando decide
comer del fruto del árbol de la sabiduría, automáticamente muere, ¿no? Y veamos que nosotros ya sabemos que cuando hablamos de muerte hablamos de separación. ¿Y de qué se separó el hombre, entre muchas cosas? Se separó de esta buena y agradable voluntad de Dios. Esa es una de las cosas de las cuales el ser humano se separó al comer del árbol. Entonces quedó desintegrado de una voluntad que se expresaba en su totalidad, ¿no? Como expresión de un orden cósmico, que era la voluntad de Dios. Y entonces se da el origen a que al estar el hombre separado de esta voluntad, bueno, cada hombre, cada persona, tiene una voluntad propia, ¿no? Quiere establecer un orden propio, porque está separado, porque no se puede conectar a la voluntad que lo llena todo en todos. Entonces cada persona tiene una voluntad. Ahora, para que generar un gobierno en multitud de personas, el gobierno no es la expresión de multitud de voluntades. Si se expresan multitud de voluntades no se gobierna nada, ¿no? Cada cual tira para el lado que le parece. Ahora, el ser humano ha generado, y la serpiente, ¿no? Ha generado sistemas para suplir esta condición que se da desde el Edén, que es infinitas voluntades que muchas veces son totalmente opuestas unas con otras, que no expresan una unidad, como la que expresaba esa buena y agradable voluntad de Dios. Entonces, ofrece diferentes sistemas, ¿no? Los más cercanos que nosotros tenemos en el pasado son las monarquías y un poco menos atrás en el pasado los regímenes militares, ¿no? En los cuales la expresión de una voluntad era la expresión del rey o la expresión de la voluntad del dictador o del régimen del dictador, ¿no? Entonces era esa voluntad imponiéndose sobre la voluntad de las multitudes, ¿no? Esto fue por mucho tiempo así, y el ser humano se gobernó, así se creó gobierno sobre sí mismo de esta manera, pero bueno, eran gobiernos que a la larga terminaban siendo deficientes en el sentido de que no expresaban una unidad, ¿no? Eran como una maquillar las disidencias de voluntades para tratar de expresar una voluntad única, ¿no? Una voluntad de unidad. Eso ahora pasó y lo que se nos enseña y lo que el mundo nos ofrece como la forma más perfecta de gobierno es el sistema democrático, ¿no? Que nosotros estudiamos en el colegio y nos lo enseñan como la forma más perfecta de generar gobierno entre nosotros. Pero no sigue siendo, no deja de ser otra manera de maquillar o tratar de resolver esto que se generó en el Edén, que son la multitud de voluntades, ir cada cual para el lado que le parece, y el desgobierno, porque en definitiva eso es desgobierno. Entonces, tenemos diferentes, lo habrán todos estudiado en el colegio, diferentes tipos de democracia,
¿no? La democracia directa, cuando hablábamos el domingo pasado con los chicos, Lauti decía, bueno, en todo el tiempo están surgiendo conflictos de voluntades entre las personas, hasta para la hora de decidir qué comer. Entonces, comúnmente, una manera amable de maquillarlo y de solucionarlo es, bueno, hacer una votación, a ver quiénes quieren comer pizza, decían uno, quieren comer empanada o fideo con tuco, y se vota, y bueno, y el que tiene mayoría de votos eh, tiene el derecho de expresar su voluntad por sobre la voluntad de los demás, por sobre la voluntad de los pocos. No deja de ser una manera de maquillar este problema del Edén, porque en el momento en que se realiza la votación y gana una voluntad, no es que hay una expresión de unidad. Los que querían comer fideos con tuco van a querer seguir comiendo fideos con tuco, pero se la van a tener que aguantar. Y los que querían comer milanesa también, y los que querían comer pizza, que eran la mayoría, bueno, esos expresarán su voluntad. Esa es una democracia directa, eso cuando se votan para decidir las cosas. Y ahora dentro de poco vamos a ver qué diferente es en el gobierno del reino y qué diferente es lo que el Señor nos ofrece como una manera perfecta de gobierno. Y la otra manera de democracia es la democracia representativa, en la cual un conjunto de una sociedad vota por ciertos representantes, ¿no? Y delega su voluntad sobre estos representantes, esperando que ellos expresen la voluntad de los que lo eligieron. Tenemos nosotros, ¿cuánto? 40 años de democracia representativa ininterrumpida, y sabemos muy bien que después muchas veces, o todas las veces, se vota a presidentes, senadores, diputados, para que representen una voluntad y después terminan representando voluntades o intereses de otros o arreglando entre ellos ciertas formas, ciertos negocios, ciertos intereses, ciertas voluntades. Pero bueno, eso es lo que nos ofrece este mundo como la manera más perfecta de gobernar. Fíjense cuántas falencias tiene, ¿no? Y desde el colegio, todos los que fueron al colegio, los que terminaron el colegio hace poco, lo deben tener más fresco, como nos enseñan de lo valioso que es y cómo hay que cuidar esta democracia que nos hemos ganado como pueblo, pero tiene un montón de falencias, ¿no? Y tiene un montón de aspectos negativos y de debilidades a la hora de generar un gobierno, una administración, porque no es una expresión de unidad, no es una expresión, como veíamos recién hace poquito, o sea, en el mismo momento en que se realizó la votación y unos ganaron y otros perdieron, los que perdieron desde ese momento van a estar trabajando para poder imponerse en la próxima votación. No hay una unidad, no es cierto que gana uno y bueno, todos nos unimos detrás de esa voluntad, no. Las multitud de voluntades están desde el Edén, desde la caída, y eso no tiene solución para el ser humano. Podrá buscar una manera mejor, una manera peor, algo funcionará durante cierto tiempo, otra cosa funcionará durante otro. En este tiempo lo que funciona son las democracias.
Pero bueno, Santi nos decía, lo tengo anotado acá, ya sé que lo repetí anteriormente, pero bueno, lo tenía anotado para decir ahora, que bueno, que al presentarnos ante el gobierno de Dios, ante la asamblea de Dios, eh, tenemos que tener una actitud de adoración, ¿no? De adoración verdadera, que no era cantar, no tiene que ver con melodías, sino que tiene que ver con una actitud del corazón, como hablábamos recién hace un ratito y nos hablaba papá, todo tiene que ver con el corazón. Y significa rendir la voluntad, ¿no? ¿Y qué es la voluntad? ¿No? ¿Qué es la voluntad? La voluntad se expresa en hacer lo que quiero cuando quiero. Esa es la expresión de la voluntad, ¿no? El poder hacer lo que quiero cuando quiero. Y entonces, eh, como requisito fundamental para entrar al gobierno del reino de Dios, nosotros lo que tenemos que dejar afuera es esta voluntad de querer hacer lo que quiero cuando quiero. Esa tiene que ser nuestra actitud en el corazón. Ahora, ¿cómo gobierna Dios? Y como bien le dije hace rato, Santi nos dio un pasaje, empezó toda su prédica con un pasaje de Génesis, que era uno, y leyó desde el 1.27 en adelante. Pero es también interesante leer Génesis 1.26, porque ahí se ve claramente que Dios no gobierna en soledad, sino que gobierna en una asamblea que expresa en unidad una voluntad, que es la voluntad de Dios. Génesis 1.26 dice, y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Entonces acá vemos cómo la decisión de crear al ser humano no fue una decisión que Dios tomó unilateralmente, aunque sí fue la expresión de su voluntad, ¿no? En esta asamblea, ¿no?, en la que Dios gobierna, hay perfecta unidad en una voluntad. Lo que se expresa es la voluntad de Dios. Por eso, para estar en esta asamblea, lo que nosotros tenemos que hacer es renunciar a la voluntad de Adán, a esa voluntad chiquitita, una voluntad infructuosa que tenemos desde que pecamos en Edén. Ahora, esto podría parecer desde los ojos de Adán eh, un montón o mucho. Uy, yo tengo que renunciar a todo esto para estar ahí. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes se lo puso a pensar. Yo tampoco me lo había puesto a pensar hasta que estuve viendo esto. Pero el que más renuncia, el que más tiene que renunciar para gobernar de esta manera es Dios.
Y ahí hay una relación entre lo que Dios nos exige y lo que Dios nos muestra de cómo es Él. Y entendemos que no es algo, una cuestión de arbitrariedad, esto que se nos pide de que estemos en una actitud de adoración, ¿no? Porque es la naturaleza que hay en tu corazón expresado en cada uno de nosotros, como cuerpo. ¿Por qué les digo esto? Porque para que Dios gobierne en asamblea, ¿no? Hay un atributo de Dios que Él tiene que dejar de lado, que es el de ser omnipotente. Él puede hacer lo que quiere cuando quiere. No necesita de ninguna asamblea para hacer lo que quiere cuando quiere, porque Él es omnipotente. Aparte de ser omnisciente, es omnipotente. Él no necesita de ninguna asamblea para... En el momento en que Él se impone a sí mismo una asamblea para gobernar, Él está renunciando a su atributo de omnipotencia. Entonces se espera que la asamblea tenga esa actitud que Él tiene en el corazón. Y esto no se los dije en el domingo pasado a los chicos, les dije que había más cosas para tratar y una de las cosas era esto. Porque si bien no tengo las pruebas, ¿no? Pero sí indicios de que esta manera de que tiene Dios de gobernar es uno de los motivos por los cuales se da la rebelión en los cielos. ¿Por qué? Primero por la manera de que se expresa todo lo que es anticristo y anti Dios, ¿no? Nosotros vemos que la naturaleza caída, que decidió comer de la sabiduría caída, la manera de gobernar es una manera en que busca constantemente el poder imponer su voluntad, el poder hacer lo que quiere cuando quiere. Y esto sobre los otros. Así como lo que hay en el corazón de Dios es humildad, ¿no? Y despojarse de sus atributos de omnipotencia, la sabiduría caída está constantemente buscando ser una expresión lo más omnipotente posible. Otro indicio tengo para decirles que esto al menos fue uno de los motivos por los cuales se da la rebelión en los cielos, esta manera que tiene Dios de gobernar, es el hecho de que la expresión de Cristo que vence, la expresión de Cristo que termina venciendo, es la expresión de un Dios absolutamente despojado de todo, no solamente de su omnipotencia. Jesús, hombre, es Dios despojado de toda su divinidad, de todos los atributos. Es como haberle enrostrado a la serpiente que la manera perfecta es la manera de Dios. Él se despojó de todo y aún así venció a la sabiduría caída, venció a la muerte, despojado de todo. Pues es como decirle, ves que esto es así, son indicios. Yo no tengo pruebas, pero sí esto que para mí son indicios de el porqué, de los motivos que había detrás del corazón de Lucero y de todos los hermanos
la rebelión en cielos, claro, es una rebelión que está infructuosa y ya vencida, ¿no? Pero bueno, volvamos al, al gobierno de Dios. En contraposición entonces a los sistemas democráticos de democracia directa, ¿no? De votación, el gobierno del reino no tiene disidencias, ¿no? Como hablábamos hace un ratito, es la expresión de la unidad perfecta, de la voluntad de Dios. Y para ver lo contrario que es al sistema que ofrece este mundo, que por qué estamos viendo y comparando un sistema con otro, porque ahí, como leíamos en Romanos, no tenemos que adaptarnos a este mundo. Dentro de poco va a haber elecciones y vamos a ser llamados a participar en votaciones. Yo creo que ya hay suficiente luz eh, en nosotros como para saber que no estamos llamados a ese gobierno, estamos llamados a otro gobierno. Como les decía, para ver lo diferente que es y lo contrapuesto que es a este sistema de democracia representativa, vamos a leer otro pasaje que está en Efesios 1. Santi nos había compartido desde el 15 hasta el 23, pero lo que a mí me interesa poder leer, después si quieren leerlo y repasarlo, lo que nos compartió Santi está eh, buenísimo, pero hay algo que dice acá en el 22 y el 23, que dice que, hablando de Cristo, ¿no? Y lo que el Padre hizo con Cristo, dice que sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que está completando todas las cosas en todos. Entonces, por un lado, la democracia representativa, como vimos hace un rato, es que un montón de gente vote por una persona que va a representar la voluntad de todos esos que lo votaron para hacer ciertas cosas, ¿no? Y en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, es absolutamente opuesto. Es uno, que es la cabeza de todos, llenándolo todo en todos. En vez de ser desde abajo para arriba, es de arriba para abajo. No sé si me doy a entender, ¿no? Pero es Él llenándonos de esa voluntad agradable y perfecta que viene del conocimiento de Él en todos nosotros. No somos, bueno, entre todos elegimos uno y ese que nos represente. No, es Él que nos eligió a todos, que nos llena de su ser para que seamos la expresión de su plenitud. Todos. Y esto es maravilloso. Y como les decía recién hace un ratito, este es un año en que en la Argentina se van a vivir procesos electorales y en los cuales se va a, a expresar esta manera de gobierno
que ofrece el mundo, y nosotros no estamos llamados a adaptarnos a esta manera. Hace un tiempo atrás, no sé si con todos o con algunos, el Señor me había dado una revelación respecto a qué sustenta este sistema democrático. Es un sistema que se sustenta en peregrinación y ofrenda, porque en el día que hay que votar, se moviliza todo el país a una urna y ofrenda su voluntad. Y yo lo recibía como la confirmación real de que no estamos llamados a participar de esto. No estamos llamados a peregrinar ni ofrendar ante ningún altar extraño. Que no nos tenemos que conformar a lo que ofrece este mundo. Que nuestro corazón, sí, tiene que tener, como decía Papi recién, hace un rato, todo el fuego que se necesite y toda la pasión para despojarse, como decía Elizabeth y Rebe, de todo aquello que no expresa su voluntad en nosotros. De despojarnos de toda esa levadura que contamina. Y este último pasaje que leíamos es una oración que hace Pablo, ¿no? Él está orando por los hermanos de Éfeso. Después, léanlo completo esta oración que hace Pablo, para que seamos conscientes de cuán importante y cuán grandioso es este llamado a este gobierno, ¿no? Y de cuánto qué importante es y que lo veamos, podamos ver. Y otra cosa, yo me olvidé, porque eso no lo había notado, de ver cómo lo que hay en el corazón de Dios para gobernar así. Porque Dios no necesita gobernar así, ¿eh? Él decide y se impone a sí mismo, porque eso es lo que hay en su corazón, gobernar de esta manera. El ser humano tiene la visión del trono, al trono siempre lo vio desde abajo. Entonces, para nosotros un rey que se sienta en un trono asciende a un trono. Desde Dios es un camino de descenso. Dios está por encima de todo trono. Él se sienta para estar en comunión con nosotros. Entendamos lo grandioso que es este llamado y de lo que hay en Dios y de lo que renuncia a Dios de sí mismo, ¿no? Para incluirnos dentro de su voluntad. Él se despoja de hacer, porque Él tiene el poder de hacer lo que quiere cuando quiere. Y que lo que quiere cuando quiere sea perfecto, porque Él es perfecto y expresa toda bondad, toda benignidad. Pero Él decide sentarse en asamblea para gobernar. No es algo que debamos tomar a la ligera, ¿no? Y lo que se nos pide a nosotros es muy poquito en comparación a lo que renuncia a Dios para gobernar de esta manera. Eso era todo lo que les quería compartir hoy. En este espíritu de revelación, que espero que cada uno de nosotros haya tenido la humildad
necesaria para recibir esto. Que no quede solo en una palabra humana, sino entendamos que es el cielo hablándonos. En este entendimiento, yo te quiero pedir que hagas este ejercicio ahora. Procures escuchar lo que te voy a leer. Si necesitas cerrar tus ojos, hacelo. Haz lo que sea necesario para que nada te distraiga. Y escucha en este espíritu esto que voy a leerte. Cuando yo, hermanos, fui a vosotros, no fui proclamándoos el misterio de Dios con superioridad de palabra o de sabiduría. Pues no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y llegué a vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y mi palabra y mi predicación no fueron palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no esté en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría de este universo, ni de los gobernantes de este mundo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la escondida, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Y Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. No puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, es decir, discierne todas las cosas. Pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Señor.